Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Agro y Mercados, episodio número 29 de la segunda temporada. Como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña mi estimado colega Juan Manuel Huerti. Hola Juan, ¿cómo andamos? Hola Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo va? Todo bien, Juan. Bueno, una semana cargada de noticias, con lluvias de nuevo. Así que bueno, mucha tela para cortar, informe mensual de USDA, datos de inflación, novedades sobre un tema muy sensible para el agro como es el tema de la hidrovía, del cual vamos a estar hablando con una persona que ha investigado mucho sobre el tema y que lo sigue muy de cerca. Así que bueno, hay mucho para charlar hoy, ¿no, Juan? Sí, la verdad que sí, una semana, por lo menos en el mercado internacional, marcada por un nuevo reporte de Luzda, el mensual de febrero. La verdad, que un reporte que pasó sin pena ni gloria, no trajo ninguna variación considerable. Y bueno, al mismo tiempo seguimos con un mercado que tiene los ojos puestos sobre lo que pasa en Sudamérica, ¿no? Principalmente desenlace de lo que es la campaña productiva en Brasil y Argentina, y ahora vamos a repasar un poquito los números porque el USDA describe un panorama, acá tenemos otro. Y al mismo tiempo, bueno, en Estados Unidos, si uno tiene que pensar en lo que está pasando allí, totalmente focalizado en las noticias sobre guerra comercial, anuncios de Trump, Twitter o lo que sea. Y bueno, en ese sentido se materializaron 25% de aranceles a las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos. Y bueno, esto de relevancia porque cuando uno mira los principales países que abastecen metales de Estados Unidos, tenemos que Canadá y México se ocupan más o menos de un 40% de las importaciones de metales en Estados Unidos. Y bueno, todo muy atento a este tema porque en caso de haber una represalia o alguna medida de parte de estos, de vuelta, México, gran destino de las importaciones de maíz de Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, más allá de todo este tema, Estados Unidos, guerra comercial, volatilidad en precios por todo esto, cuando uno mira las variaciones de precios semanales, la soja tuvo caídas de más o menos unos $4 de viernes a viernes, y los cereales salieron un poco más favorecidos, ¿no? Con una tónica un poco más positiva, avances de $3 para el maíz y unos $7 para el trigo, así que punto positivo para los cereales. Bien, bueno, ¿qué decías el USDA? No trajo muchas sorpresas, no trajo mucha novedad, vino más bien a reafirmar el escenario. Y bueno, y también comentabas que para lo que es por lo menos Argentina, marcaba algunas proyecciones que se empiezan a alejar un poco de las proyecciones locales, ¿no? Sí, cuando uno mira los datos concretos del reporte, la verdad que al momento de la salida de los datos hubo algunas discrepancias muy leves respecto de lo que se esperaba, ¿no? Entonces uno podría decir las correcciones de precios deberían haber estado, pero la verdad que no fueron de gran magnitud. Históricamente el reporte de luz de febrero no es un reporte que traiga grandes cambios y grandes movimientos de precios, así que más allá de eso nos deja un escenario de los últimos números de Luzda, 169 millones de toneladas de cosecha de soja para Brasil. Esto no es ningún cambio respecto a lo que se estimaba el mes anterior. Para Argentina sí, se dio un recorte de 3 millones de toneladas respecto de luz de enero. Esto quiere decir que le están poniendo 49 millones de toneladas a la producción de Argentina. Entonces ahí, si se quiere, el recorte fue un poquito mayor que lo que esperaba el mercado. Entonces ahí algo de tónica alcista. Y para lo que es Estados Unidos, la verdad que en soja ningún cambio en la hoja de balance, así que proyección de stock finales sin cambios. Esto es en soja. Bien, decía, recortes para Argentina. También después, bueno, seguramente debes tener ahí algo apuntado sobre también recortes acá de bolsas locales. Pero más allá de eso, cuando uno mira el panorama completo de soja, seguimos con una situación de un Sudamérica muy cargado, ¿no? Por parte de Brasil. Sí, sí, tal cual, Ari. Y ya que mencionás lo del panorama local, es verdad, si uno piensa en la estimación de Luzda, es un poco más optimista que lo que se está hablando acá en las instituciones locales. Y a propósito de eso, la Bolsa de Comercio de Rosario, en lo que es su informe mensual, realizó un recorte en lo que es la estimación de cosecha de soja a 47,5 millones de toneladas, debido a lo que fueron estas semanas con ola de calor y precipitaciones que no se dieron de forma generalizada en todo el país.
Así que bueno, ya en muchos lugares realizando recortes en proyecciones de rindes y eso ya se deja ver en las estimaciones de producción a nivel nacional. Para completar el panorama de maíz, situación bastante similar. En Brasil, 126 millones de toneladas plantea el USDA, 50 para Argentina, ¿no? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y acá la Bolsa de Comercio de Rosario, también lo mismo que en soja, recortó la estimación de cosecha para maíz a 46 millones de toneladas contra 48 que tenía el mes anterior, así que 2 palitos menos de producción para el maíz, mismo contexto, pero comparto esta idea que decís que en términos generales, sobre todo en soja, vamos de forma interanual, ¿no? Hacia una cosecha de Sudamérica mucho más abultada que lo que fue el año pasado, ¿no? Porque más allá de las pérdidas productivas para Argentina, cuando uno mira el aporte conjunto de Sudamérica, la campaña descomunal que mete Brasil, eso lleva a una cosecha total entre Argentina, Paraguay y Brasil de más o menos 228, 230 millones de toneladas, que es un número muy, muy superior a lo que fue el año pasado, ¿sí? Entonces, más allá de estos ajustecitos, el panorama global de oferta, te diría, para soja, súper tranquilizador. Y bueno, para maíz, sí, una situación similar, recortes en Argentina, un USDA que mantiene todavía una situación un poquito más optimista, 50, y 126 para Brasil, decíamos. Para Estados Unidos, prácticamente sin cambios también en lo que es la hoja de balance, no tocaron exportaciones, no tocaron consumo interno, proyección de stock finales sin cambios para lo que es el maíz. Bueno, para ir cerrando con lo que es panorama productivo, por así decirlo, tenemos pronósticos de lluvias por delante. Sí, la verdad que primero para repasar la semana tuvimos otra vez eventos de lluvias el día martes y miércoles. Se dieron principalmente durante toda lo que es la zona centro del país, un poquito más focalizado en la región núcleo, algunos sectores de lo que es centro y sur de Santa Fe, todo el margen oeste de Entre Ríos y algo del norte de Buenos Aires, acumulando algo así como 20, 30 milímetros y después sí, algo menos en todo lo que es centro y norte de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mucho menos milímetros acumulados, pero bueno, lluvias que siempre vienen bien. Y en términos de pronósticos, tenemos, bueno, aparentemente durante el día de hoy, mientras estamos grabando esto, viernes a la tarde, noche y durante el sábado, aparentemente algo más de lluvias estaríamos recibiendo. Bien, Juan. Bueno, para cerrar, algunos temas vinculados a mercados financieros, macro. Tuvimos dato de inflación relevante en Estados Unidos y también acá en Argentina. Y acá en Argentina también tuvimos licitación del Tesoro. Y algunos destacados de todo esto, bueno, venimos, ¿no?, viviendo algunas jornadas que las podríamos calificar de un poco más volátiles, ¿no?, en materia de mercados y de activos financieros locales. Todo esto que se viene dando en un contexto de, como bien destacabas vos, sobre todo al principio del episodio, de una situación internacional un poco más inestable o un poco más incierta, producto de algunas medidas y algunas cuestiones, como destacabas vos, de lo que es la nueva asunción de Trump, que está generando algo de inestabilidad. Y a esto, bueno, también se sumó dato de inflación esta semana, que sumó también una cuotita de inestabilidad de los mercados, al apuntar un 3% interanual, superando las perspectivas, ¿no?, que venía manteniendo en mercado. Es uno de los índices que más sigue cerca de la Reserva Federal y que todo esto en alguna medida lleva, ¿no?, a sacudir un poco los mercados internacionales y por ende no también nos golpea o nos golpeó acá localmente, ¿no? El hecho de que la inflación se mantenga más firme de lo previsto en Estados Unidos por más tiempo hace que los recortes de tasas se hagan esperar y bueno, y llegado el caso de que se empiece a poner muy complicado el escenario en materia inflacionaria, ¿no?, de que directamente no solo se dilaten, ¿no?, sino que se transforme en otro tipo de política, ¿no? Así que bueno, esto le agregó una cuota a los mercados financieros y suma una situación en un escenario donde, bueno, Argentina intenta no reacomodarse desde lo que es lo que tiene que ver con, ¿no?, la macroeconomía,
donde intenta, bueno, poner en orden también, o ha intentado poner en orden las cuentas fiscales, e intenta de a poco reinsertarse en los mercados internacionales, y bueno, no, todo esto genera un combo que quizás impone algunos desafíos por delante. Dato muy positivo tuvimos por otra parte esta semana, que tiene que ver con el dato de inflación local. 2,2% para enero, eh, realmente impensado. Si uno se paraba en el enero del año pasado, pensar en que un año después íbamos a estar con una inflación mensual de 2,2, digamos, yo creo que ni al más optimista no se le había ocurrido, se le había cruzado por la cabeza esta posibilidad, así que bueno, creo que es un dato para celebrar, y que encima se volvió a ubicar por debajo de lo que venían pronosticando las consultoras en el REM, ¿no? Así que sorpresa positiva para todos, y esperamos que, bueno, que la tendencia se siga consolidando hacia adelante. Y un datito más que tiene que ver con la licitación, la última licitación del Tesoro, que dentro del abanico de instrumentos, ¿no?, que se ofertaron, aparecieron instrumentos Dollar Link, los cuales tuvieron, digamos, poca demanda, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también habla de un escenario donde inversores están buscando más bien tasa en pesos y no están tan preocupados por encontrar cobertura en dólares. Así que creo que eso también vale la pena destacarlo. Bueno, Ariel, uno de los temas más candentes de la semana, yo creo, en términos de cuestiones políticas y estratégicas para nuestro sector, fue lo sucedido con el tema de la licitación de la hidrovía, ¿no? Y bueno, para entender y aprender un poco más sobre todo este tema, vamos a charlar con Mariano Galíndez, periodista económico del grupo Televisión Litoral. Estamos hablando de Rosario 3, Radio 2 y Canal 3, y también corresponsal de Canal Rural en Rosario. Sin duda, un referente en temas de actualidad vinculados a todo lo que es el mercado agrícola, la economía y la política local y nacional. Mariano, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. El año pasado los escuché en varias oportunidades y me gustaba el podcast. Bueno, yo creo que una persona clave para charlar de este tema, ¿no? Uno de los que más escribe y sigue de cerca e investiga cómo va la dinámica que va tomando todo este tema. Para arrancar, Mariano, ¿te parece que nos comentes un poco, a rasgos generales, qué es la hidrovía, qué es la vía navegable esta troncal y por qué es tan relevante para el sector nuestro y para la provincia? Dale, dale, dale. Mira, la hidrovía, o sea, es uno de los pilares que tuvo la economía argentina a partir de los 90 y uno de los pilares que tuvo el desarrollo del mercado de granos y la producción agroindustrial a partir de los 90. Siempre se habla mucho de, por ejemplo, la desregulación que hubo, el ingreso de semillas genéticamente modificadas en el caso de la soja. Se habla también de la ley la ley de puertos que permitió el establecimiento de puertos privados. Y en ese contexto del paquete de medidas importantes, de decisiones importantes que se tomaron y que permitieron una modernización y un crecimiento de la agroindustria argentina, estaba la hidrovía. La hidrovía, más que mal, para hacerlo bien claro, si alguien nos escucha y no está en el negocio, es la autopista por donde sale la soja y entran los dólares del país, para decirlo llanamente. Después, obviamente, es mucho más que eso en el sentido de que no solamente sale la soja. Según los cálculos que presenta el gobierno y también las entidades privadas, casi el 80% del complejo agroexportador usa como vía logística de salida al mundo la hidrovía. Concentrado sobre todo en el Gran Rosario, donde están más de una docena de terminales agropecuarias, pero a lo largo, sobre todo de la provincia de Santa Fe y también de Buenos Aires, hay muchas terminales y son clave para darle competitividad a la economía, pero no solo a la economía en general, o a la producción agraria, te puedes ir al interior. ¿Por qué? Porque la revolución que generó la hidrovía fue la posibilidad de que los barcos lleguen más cerca de la zona de producción para cargar lo más que puedan ahí adentro. O sea, casi como es tener el barco en la puerta de tu casa, es tener el barco pegado al campo, pegado al lado de la industria. Esa unión de producción primaria, la industrialización y la salida logística pegados, le da una ventaja de competitividad muy importante en lo que hace a fletes. Y sobre todo estando nosotros lejos de los países destino de la producción agroindustrial argentina, eso es una importancia clave. Al existir la hidrovía, permitió que grandes barcos puedan ingresar más hacia terreno adentro. Y al ingresar más hacia terreno adentro,
activó las inversiones en los puertos. O sea, activó que haya grandes empresas que apuesten por realizar puertos. Con lo cual, todo lo que fue la hidrovía es, digamos, a mediados de los 90, fue parte de uno de los principales círculos virtuosos que tuvo la economía, por todo esto que nosotros le contamos. Hoy por hoy son 1.500 kilómetros más o menos que van desde una zona que se llama Confluencia, al norte de la Argentina, donde empalman los ríos Paraná y Paraguay, hasta la salida externa del Río de la Plata, en un canal de ingreso desde el mar que se llama Punta Indio, que queda más cerca, podríamos decir, de Montevideo, pero está en aguas argentinas. Bueno, desde ahí hay un trabajo de dragado de canales que le permiten a los puertos de la Ciudad de Buenos Aires, a los puertos del sur bonaerense, a los puertos de Santa Fe, tener una navegabilidad segura, moderna, una navegabilidad, podríamos decir, acorde a que, sobre todo, pueden entrar barcos más grandes, más carga, menos costo de flete. Por eso es muy importante. Ahora, esta hidrovía se licitó por primera vez en 1995, ¿sí? En épocas del presidente Carlos Menem, y la ganó una UTE, no, en realidad una empresa nueva, una sociedad anónima, que tenía dos socios, la belga Jan Denul y una empresa argentina llamada EMEPA, se llama EMEPA. Jan Denul es una de las dragadoras globales top a nivel mundial. Este negocio no es gigantesco, no es que hay un gran negocio, digamos, no es gigantesco en materia de cantidad de operadores, para ser más preciso. No es que está lleno de dragadores. Habrá una docena a nivel mundial que pueden hacer un buen trabajo de dragado de tanta complejidad. Después tenés muchas dragadoras para algún paso crítico, algún ingreso a un puerto, pero para agarrar una vía de 1.500 kilómetros, por lo menos, necesitas empresas digamos, de un expertise que no sobra. Básicamente son holandeses y belgas, también alguna dinamarquesa, que son especialistas por naturaleza en ese país, digamos, por historia en ese país, de ganarle terreno al mar, de ganar terreno al agua. Después tenés las norteamericanas, que están todas cruzadas por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Que han desarrollado tecnología, pero son estatales o están muy vinculadas a las Fuerzas Armadas, o sea, no hay empresas privadas para este tipo de, 100% privadas para este tipo de obras, y las chinas, que todos sabemos, son parte del Estado chino. O sea que vos tenés entonces chinas, norteamericanas, y el resto de las grandes son 4 o 5 holandesas, belgas, que discuten este tema a nivel global. O sea, para ellos el tamaño del mundo es su mercado. A donde van, como buenos vecinos, se pelean. Esto también hay que entenderlo. Muy pocas veces las concesiones que se disputan a cara de perro entre estas empresas, que yo te digo, hay 2 holandesas, 2 belgas, una dinamarquesa, 2 o 3 más, o sea, no llegan 12. Entonces, a donde van se pelean, en otros lados son aliados, a veces están aliados en un negocio y peleados en otro, o sea, discuten a cara de perro, no es un mercado, lejos está de ser un mercado que se hable. A ver, se pueden hablar para un proyecto y para otro se están matando, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo, por lo que vamos a hablar más cuando hablemos de la coyuntura. Sí, La por ahí otra empresa, imagino que es difícil que se resuelva de manera competitiva, ¿no? Una licitación así con todo esto que nos adelantás. Y bueno, digamos, un negocio, una actividad que se define entre pocos, ¿no? que se tiene poco, que es de capital intensivo, muy intensivo, que es de un know-how muy intensivo, o sea, es un negocio para pocos, pero vuelvo a decirte, no es un negocio caracterizado, no es un negocio caracterizado porque hay muchas historias, además la mayoría son todavía de base familiar y de gestión familiar, con lo cual en muchos casos hay hasta disputas históricas entre familias, es para una serie de Netflix. De hecho, hay una serie en Netflix que habla de en Suecia, creo, ahora no me acuerdo si era, de empresas pesqueras, 4 o 5 que se mataban, y me hacía acordar mucho la trama a lo que para mí estuvo inspirado en este tipo de negocios. Bueno, esta empresa, Jan Denul, gana en el 1995 y encara una obra que fue muy ambiciosa, porque además no se sabía cómo iba a reaccionar el lecho del Paraná, cómo iba a reaccionar el río, si iba a poder aguantar una profundización de los dragados, una profundización de los pasos críticos, a ver, lo iba a poder resistir, no, qué impacto, o sea, fue una gran apuesta. Tuvo la hidrovía una primera etapa, podríamos decir, hasta principios de los 2000, digamos, de ser casi una oveja negra en la economía argentina, porque era el servicio público que el usuario decía que es buenísimo. Viste que hoy siempre el servicio público, de hecho, esto era una concesión, un servicio público,
tenía las mejores índices de aprobación por parte de los usuarios. Había un subsidio estatal que se explicó en su momento porque claramente no sabía qué podía pasar con el río. La primera vez que se lo tocaba con esa magnitud. O sea que fue una primera etapa, podríamos decir, gloriosa de la hidrovía. Con el Sí, tiempo, con también, desconocimiento sobre el impacto, digamos, ambiental, por así decirlo, pero que salió muy bien, digamos, con resultados positivos. solo cómo iba a reaccionar el medio ambiente, sino cómo iba a hacerse, cómo iba a reaccionar el río. Todo fue parte como de un ciclo virtuoso, clave para el fin final es la baja de costos, la baja de costos logísticos, y eso fue clave. Bueno, después, con el tiempo empezaron a aparecer los primeros nubarrones, una tarifa dolarizada, que tras la devaluación empezó a quedar del 2002, empezó digamos, podemos decir, a ponerse en tela de juicio su costo, empezó a quedar cara la hidrovía, se empezó a quedar cara la hidrovía, empezaron el ritmo de inversión, porque acá no solamente es el dragado y el balizamiento, sino también es la necesidad de obras complementarias, radas, zonas de maniobra importantes, y sobre todo, y muy importante, la incorporación de tecnologías que mejoren la navegabilidad. Hoy, como pasa en un auto, que vos te subís a un auto último modelo y ves la gran diferencia de un auto fabricado en el 95 con las prestaciones, pasa lo mismo con la tecnología para la navegación, que es cada vez más inteligente. De hecho, ya a veces casi ni se usan boyas manuales, o sea, boyas físicas, ya es todo tecnología. Bueno, empezamos a ver un periodo donde se sacó el pie del acelerador de la inversión, empezó a quedar cara la hidrovía, dentro de un marco general de aceptación. ¿Sí? Bien. Dentro de un marco general de aceptación. Después se renegocia ese contrato, lo renegocia en el gobierno de Cristina, que queda metido después, fíjate vos, en la causa de los cuadernos. Mirá vos. ¿Por qué? Porque el empresario de una de las dos empresas se llamaba EMEPA, que es Gabriel Romero, un empresario que tuvo su génesis en el radicalismo, o sea, cercano al radicalismo de la democracia, ¿no? de la salida de la dictadura. Gabriel Romero es el dueño de EMEPA, que era la que se encargaba del balizamiento, ¿no? La del dragado era Jean Denul, ¿sí? En una misma empresa llamada IBSA. Gabriel Romero confiesa en la justicia, no en una declaración de un medio, se confiesa en la justicia que pagó una coima millonaria al gobierno de Cristina Fernández para que les tire ese contrato hacia 2010. En el medio se le sacó, eso sí, el subsidio al Estado del peaje, la tarifa sin subsidio, pero se fue encareciendo, se fue bajando el nivel de inversión, pero podríamos decir que ya empezaban las primeras señales de alerta de los sectores de usuarios de la hidrovía, las navieras, los puertos, los aeroportadores industriales, decir, che, algo puede estar pasando. Para que tengan una idea ustedes de qué estamos hablando de plata, la hidrovía es un negocio de facturación anual, depende obviamente de la cantidad de barcos, mejor dicho, la cantidad de recaudación por el peaje, y eso depende mucho de la cosecha, ¿no? Pero ponele, no te quedas mal si decís 350 o 400 millones de dólares al año, ¿sí? Sí, ese es lo que recauda, con una tasa de ganancia estimada en un 15%. ¿Sí? Eso es lo que es. ¿Cuánto mueve la hidrovía? Solamente en granos, 100 millones de toneladas promedio. ¿Sí? Después de sumar todo lo que pasa en industria, que es muchísimo, insumos industriales y importaciones que llegan al puerto de Buenos Aires. O sea, es fuertísimo lo que pasa. Bueno, esta hidrovía fue muy virtuosa por un tema importante, que es una defensa que hacen las entidades acá en la bolsa, por ejemplo. El sistema de peaje, que como yo te decía, quedó caro, no es un peaje por tramo recorrido, ¿sí? Sino un peaje por secciones. Esto en Buenos Aires nunca le gustó tanto, sobre todo al negocio de los cruceros, porque decían, che, yo recorro X cantidad y me cobró una tarifa que comparado con el que sube hasta Rosario es más caro, porque no es por kilómetro recorrido, sino por secciones. Bueno, eso fue una ventaja que permitió dentro del sistema que se armen los puertos de acá. Pues si vos armabas una tarifa kilómetro recorrido, lo más probable es que los puertos se hayan instalado en el norte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué Claro. se iban a ir más lejos? Eso también fue importante, pese a que la tarifa era cara, ¿sí? Tenía un sistema virtuoso que siempre generó un tironeo con los puertos, por ejemplo, de Dock Sud, con el sector de los cruceros, que al final le terminaron dando una tarifa diferencial porque se quejaban mucho por el tema. Fue siempre una batalla regional, podríamos decir, que se dispuso mucho. Bueno, se dragaba hasta 34 pies, después hasta 36, en lo que es la zona desde el Río de la Plata hasta Timbúes, y había un dragado
a 25 pies de Timbúes a Puerto Santa Fe, quedando Puerto Santa Fe hacia arriba, sin dragado y solamente con balizamiento. Como un sector, un tramo que usan solamente barcazas, no se necesitan. Es más, los puristas dicen que tampoco se necesitaría el dragado de los Timbúes a Santa Fe porque no pasa un barco. No pasó nunca un barco y es un gasto al divino botón, ¿eh? Pasan barcazas que vienen al Gran Rosario de Santa Fe, del puerto de Santa Fe. Pero también es una cuestión de esas cuestiones regionales que hablábamos, históricas, que en su momento, a mediados de los 90, para que Santa Fe, el gobernador en ese caso era Reutemann, banque el apoyo, necesitaba que el establishment santafesino lo acompañe, había que darle algo a Santa Fe. Digamos, son esas cuestiones de política que se intermezclan, que no son las lógicas, y si vos hablas con los puristas, se quieren sacar los pelos cada vez que habla del dragado de Timbúes del Norte. Es hasta Timbúes. Bueno, el tema es que ahí esta hidrovía empezó, como le decía, a hacer dentro de tener una consideración razonablemente bien, cada vez menos mejor vista, porque empezaban a notarse la necesidad de un refresh de inversiones. Urgente, se necesitaba ampliar el canal, profundizarlo, los barcos cada vez son más grandes, vos empezás a notar, por ejemplo, que había más varaduras, se empezó a notar años atrás. Bueno, ¿qué pasó ahora? Si había un dato, tal vez uno de los pocos datos certeros de la economía de Argentina, era la fecha de terminar la concesión privada, que después de la renegociación de Cristina era hacia el 2020, mediados del 2020. O sea, se sabía cuándo terminaba. ¿Qué pasó en el 2020? El día antes, estamos hablando del gobierno de Alberto Fernández, no había decisión tomada que hacer. ¿Qué se hizo? Prorroguemos. Prorrogaron un año más. El tema es que hacia el 2021, ya estirado lo máximo posible, el gobierno dijo, bueno, no podemos seguir prorrogando, vuelve la hidrovía a manos privadas, a manos públicas. Se estatiza otra vez, se terminó la concesión, vuelve a hacer. ¿Qué pasa? El Estado la retoma, la concesión la tiene una agencia llamada la AGP, Administración General de Puertos, que era, si bien su nombre es nacional, Administración General de Puertos, en realidad era el órgano de control administrativo del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que más tenían a mano para decirlo, bueno, ¿dónde la enganchamos? La enganchamos a la Lo más fácil administrativamente, digamos. Claro, el Ministerio de Transporte Nacional le dio la concesión a la AGP. Un órgano estrictamente porteño. O sea, descubrió el país a partir de la hidrovía. Bueno, ese órgano no tiene la capacidad técnica de realizar las obras. Entonces se dio vuelta y le dijo a las dos empresas que tenían la concesión, bueno, te contrato, ya no son más concesionarios, yo no más operador, son contratistas, como una obra pública. Le fue a Yandenul y le empezó a pagar por el servicio de dragado y a EMEPA por el servicio de balizamiento. Proceso muy desprolijo, de hecho, con balizamiento se hizo una licitación, pero con dragado no se pudo hacer, y un contrato directo, sin puja de precio. Todo un tema fue eso. Pero también, si bien el gobierno intentó hacer una licitación momentánea, o sea, licitar el contratista, no el operador, ¿no? Se peleaban entre ellos, era muy desprolijo lo del Estado, o sea que en realidad quedó con un contrato muy precario, Yandenul administrando, haciendo el servicio de dragado a cuenta y orden de lo que le pide el Estado. No era como antes que ellos lo manejaban. Ahí entramos en una nueva fase donde la hidrovía empezó a estar peor gestionada. Porque la rapidez de respuesta que tenía en manos privadas no la tuvo en manos públicas. Ahí hubo demoras para todas las resoluciones cuando había que hacer un calado especial, un paso crítico. Había 1000 problemas en la navegación. Y eso estaba a cuenta de esto que pasaba. Además de lo que terminó ocurriendo, de que empieza a ser un negocio generalmente superavitario, porque hay un año que te puede ir mal, porque no hay carga, digamos. No necesariamente malos son los años bajantes, porque los años bajantes no dragan. No dragan, no tienen costo. Entonces, o sea, no confundirse. Pero hay años que son malos, años buenos. La hidrovía, en manos del Estado, empezó a tener déficit. Se gastó muchísimo. O sea, de hecho, ese es uno de los problemas que decía, la plata, ¿a dónde va la plata que se recauda? Y nadie denunció por ahora nada de corrupción así de bolso, pero sí de ineficiencia. AGP se multiplicó de gente, AGP empezó a estar en todas las ferias del agro, en las rurales, en Espagro, con stands multimillonarios. Yo como periodista recibía que te mandaban merchandising, o sea, vos decís, ¿qué están gastando? El libro, o sea, vos veías que
Por eso nadie denunció bolsos ni esas cosas, pero vos veías claramente que era ineficiente. Es más, creo que todavía tengo ¿cómo se llama? Un paraguas de AGP hermoso. Pero hermoso. Dije, un paraguas. Bueno, a un periodista, ¿te imaginas lo que ha sido eso? Bueno, terminó con un déficit. ¿Y qué pasa cuando hay déficit? Se lo trasladaron a la tarifa, que encima era más cara. Claro. Sí. ¿Te acuerdas que habló de una tarifa cara? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández dice, yo estos muchachos es por un tiempo, esto es por ahora, vamos a licitarle. ¿Sí? Vamos a agarrarla, la tenemos mientras tanto, en esta situación transitoria, vamos a licitarla. Dijo, vamos a licitarlo, armó el esquema normativo, están los decretos de privatización, arribo de empresarios, sin subsidio, o sea, si vos leís el texto de los decretos eran buenos, pero lo que hacía por el otro lado, o sea, en la práctica hizo todo para mantenerse en el Estado. Por parte de las propias ineficiencias del gobierno y contradicciones con el kirchnerismo, con el peronismo bonaerense, toda esa historia. Armó un órgano de control de la concesión, que fue una de las fallas. La concesión original no tenía órgano de control. Entonces, por ejemplo, vos eras la bolsa, la Cámara de Puerto de la provincia, querías saber algo de la hidrovía, tenías que ir a mendigar esa información a una oficina en Buenos Aires, su Secretaría de Puerto, que ni te atendía. Eso fue un error, la falta de un órgano de control de la concesión con los usuarios adentro. Bueno, la hizo el órgano que llamó Ecovina, Alberto Fernández, que como siempre no funcionó, terminó siendo un edificio intrusado en Rosario frente a la municipalidad, donde se metía gente que robaba, se escondía ahí y vivía, o sea, enfrente de la municipalidad. O sea, la exposición es más, hasta fue tan malo eso que mataron la idea. Hoy vos hablás a alguien del sector, che, necesitamos un ente de control, y dice, no, pero mira lo que fue. O sea, mataste una idea que era necesaria. Un servicio privado con un ente de control. ¿Dónde iba? ¿Qué estaba el ente de control? Ya están la bolsa, los puertos, las provincias. Bueno, ahora no existe más eso. Bueno, ellos hicieron todo mal. O sea, en ese sentido quedó todo en la nada. Ahora llega el gobierno de Milei. Dice, esto se concesiona. ¿Por qué? Porque urge, no perdamos de vista esto, urge la necesidad de fuertes inversiones, de tecnología, de mayor calado, o sea, de ampliar el canal, o sea, muchísimas inversiones se necesitan. Entonces, esas inversiones tiene que poner el privado. Para eso hay que licitar. Entonces, y eso urge, porque así como en otros aspectos de la cadena industrial estamos viendo que nos estamos quedando atrasados, por ejemplo, todos los temas de debate intelectual por el tema de la propiedad intelectual, o sea, vos ves esas cuestiones, che, ya no es lo que era, bueno, en esto también, ¿sí? En la industria del biodiesel, en esto también. Entonces, el gobierno de Milei dice, vamos a licitar. Entonces, se licita y llama a una licitación. Que en la primera visión generó el apoyo de todos, porque era lo que se pedía. Una pasamanos privado, ese mano privado sin subsidio estatal, y que encare las mayores profundizaciones, las obras de mejora, en la medida que los estudios de impacto ambiental correspondientes se lo permitan. Pero ¿qué pasó? Esta primera cuestión, que era la que tuvo el apoyo generalizado, empezó cuando vos empezaron a poner la lupa, en los tiempos rápidos en que lo hizo el gobierno. Estos procesos llevan 180 días, lo que hizo se solucionó en 2 meses. O sea, en la confección de los pliegos, que nunca quedó claro quién lo hacía, de dónde venían, empezaron a aparecer datos o referencias, por ejemplo, en tarifa mucho más cara. En la bolsa de Rosario, con la Cámara de Puerto, la industria aceitera y otras, la UIA, habían contratado una consultora llamada Latino Consult, que es un informe muy importante en la previa a esto, cuando Alberto decía que iba a privatizar. Bueno, ese informe decía que se podía bajar el precio de la tarifa, ¿sí? Se lo podría bajar y la empresa ganar plata porque entrarían barcos más grandes con más carga, ¿sí? Bueno, por más profundidad con menos tarifa, ¿sí? Eso es lo que dice la bolsa. En este informe hay más tarifa y menos, en este pliego que terminó sacando Milei, la tarifa es más cara y la profundidad es menor. O sea, empezaron a aparecer todo tipo de dudas. Sí, sí, un poco el reclamo fue ese, ¿no? Que hubo cierta desprolijidad en el planteo de esto. Por los tiempos o... Sector privado, como distintos tipos de críticas. Una que coincidían, muy apurada, todos saben que es urgente, pero respetemos estos tiempos de proceso de, por ejemplo, el roadshow previo para mostrar los pliegos, las consultas. No digo que no había ida y vueltas, pero todo muy rápido, todo muy compacto en tiempo.
Sí, son temas difíciles. Bueno, todo esto generó esta crítica general, pero después vos veías distintos nichos. Las entidades empresarias, las BOBs acá en el puerto, decían esto, y yo le digo, che, muy cara la tarifa y poca profundidad. Después vos tenías gente técnica fuera del empresario que decía, no, para mí el tema del canal, o sea, había argumentos técnicos en contra. Después tenía los argumentos propios de la pelea entre los oferentes, que se mataban. Hubo acusaciones en la justicia, sede administrativa y también en la política y en los medios, de que el pliego como estaba direccionaba a un ganador que era Jean Denul. Una empresa llamada DEME, que es belga, las dos belga, denunciaba, lo hizo en sede administrativa, lo hizo en sede judicial, que como armaron el pliego, estaba inclinando la cancha. Si quieren después precisamos por qué, pero el concepto es ese. Eso es lo que le decía. Entonces vos ves que se te estaba minando. Sí, y Algunos todo esto entonces es lo te que llevó a que haya una única oferta y bueno, se termina suspendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Cortito, ¿qué fue lo que pasó en esta última semana que fue la noticia? Se tenían que abrir los sobres el 12 de febrero con las propuestas. Se descontaba que Jean Denul iba a presentar, porque es la que tiene el negocio, muy interesado. Debe ser el 10% de los ingresos totales de Jean Denul, este negocio. O sea, fíjate si no le va a interesar el contrato. A nivel global, ¿eh? Bueno, se esperaba que eso se presente, pero el Ministerio de Economía había dicho, si se presenta una sola, yo lo doy de baja. Había dicho. Se especulaba que había otra empresa holandesa, Van Hoort, que estaba sondeando, que se iba a presentar. Algunos mal pensados lo hacía para dar una mano a Jean Denul, porque si había uno se caía. En un momento, claro, eso se trataba, obviamente chino y norteamericano quedaban afuera, y en un momento apareció que DEME, esta empresa que más había criticado el proceso, se iba a presentar, y que iba a presentar con una oferta que iba a romper todo. Una oferta que iba a lograr vencer esa supuesta inclinación de la cancha que le denunciaban y que obviamente el gobierno rechazó, y esto vale aclararlo. La justicia en 3 ocasiones negó, rechazó, justicia federal, y entre ellos jueces que no le vienen fallando a favor a Milei, por eso es importante. Rechazó esas acusaciones. Sí hubo un informe horas antes de la apertura del pliego de lo que sería la procuración, un informe no vinculante de los fiscales, diciendo acá hay muchas irregularidades formales que hacen plausible de que esto te lo objeten y se caigan, le avisó. Dijo, miren, viendo los papeles, por los plazos, por esto, por aquello, le avisa que esto va a la justicia, alguien se lo puede objetar y se cae. O sea, fue el único papel oficial en contra. Todos los demás le daban a favor al gobierno. Más allá de lo que vos escuchaste en los medios, que decían las propias empresas enojadas. Bueno, se va a abrir el sobre, todos esperaban Jean Denul, si se presenta mejor o no, y lo que más querían los usuarios de la hidrovía era que se presente DEME, porque la única forma que había de que las tarifas no sea cara, porque la referencia había sido que es una tarifa cara, era que en la competencia los tipos la bajen. Claro. Entonces, más competencia, esperaban eso. Entonces, ¿y qué pasó? Jean Denul, en una jugada menotista, tiró el achique, no se presenta, y Deme, la que había criticado, queda en offside y es la única que se presenta. Por ende, el gobierno dice, yo bajo, Si es uno solo, suspendo. suspendo. ¿Y qué dice Jean Denul? Vieron que a mí me acusaban de todo, yo no me voy a presentar en una licitación donde me acusan, me manchan el nombre, me dicen cosas que no son, y además los pliegos son malos, dice, porque hacen una tarifa cara, porque nos suben servicios que no tienen nada que ver, como la remoción de buque, o seguridad, o videocámara, o cuestiones vinculadas a atender desechos ambientales. O sea, yo no me presento porque el pliego no es bueno, porque me acusaron de cosas, yo no quiero nada que ver. O sea, el tipo dice yo, y se corre. Deme, que era la que más había diciendo esto está arreglado, está amañado, está inclinado, es la única que se presenta. Entonces el gobierno salta y dice, Deme hizo esto, asustó a todo para que nadie se presente, para quedarse con el negocio. Esto no se puede permitir, vamos a rápidamente dar de baja esta licitación, volvemos a empezar. Todo esto, te imaginás, esto es una bomba. Primero a mí me quedan algunas dudas técnicas, porque yo no sé cómo solventar jurídicamente que das de baja una licitación donde hubo un oferente. Y si esa oferta es buena, o sea, si técnicamente es buena, ¿cómo decís vos? Que porque hay un montón de licitaciones donde hay un solo oferente. O sea, tenés que argumentarlo jurídicamente, no es tan fácil. La decisión política está, pero jurídicamente,
Es un brulote, ojo con ese tema. Pero bueno, pongamos que lo logran hacer. Pero primero, se pierde tiempo. Estamos hablando de que en el mejor de los casos estaríamos abriendo obras hacia fin de año. Un año más, Sí. con la urgencia de la logística, de la inversión, de la competitividad del agro. O sea, primero perder tiempo. Un año más para licitar. Tomar de posición ya sabemos que es el 2026. A las entidades empresarias que habían dicho la bolsa, Cámara Aceitera, que apoyaban en líneas generales este proceso, que advertían de las tarifas caras, etcétera, que no se habían metido en el problema de cancha inclinada, no, pero que decían, hagámoslo porque esto no se sabe cuándo se puede hacer. El gobierno dijo que lo va a hacer. Como todo indica que las elecciones va a ir bien, hay como un alivio diciendo, bueno, sí, lo van a lograr hacer. Sí, porque van a seguir con respaldo político esta gente. Pero había un lamento. Sí, Hay sí. una oportunidad, volver a pedir al gobierno que ahora introduzca estos cambios que le pedían. Tarifa más barata y mayor profundidad, o sea que están buscando el lado bueno. Pero primero un cimbronazo. Al gobierno esto le duele. Yo no sé si Deme es la mala que el gobierno quiere hacer, creer, ¿no? Como diciendo que hicieron bajar a todos para quedárselo. O tampoco sé si lo de Jean Denul son unos genios que hicieron una jugada de reloj, porque en la chique que tiraron quedaron limpios de todo. ¿Y qué pasa? En la próxima licitación, Deme, con lo que le dijo el gobierno que le acusó de boicotear, va a estar muy difícil que se presente o que se queje. O sea, le limpiaron la cancha para que después entre Jean Denul así limpio. O sea, yo no sé si esto es que hay genios, que hay entendidos, o que hay, podríamos decir ahí, mucha casualidad. Pero claramente fue un cimbronazo en el cual el gobierno sale herido, que fracaso en la licitación, y eso no es bueno, porque posterga tiempo no es bueno, pero encuentra, como se dieron las cosas, la forma de sacarse el problema encima. Porque si era Jean Denul la única, o había Jean Denul y otra amiga, le iban a tirar al proceso. Lo iban a seguir castigando y le iban a caer. Acá se saca el tema encima, la culpa le carga las facturas a Deme, y entonces puede volver a iniciar el proyecto limpio, ¿sí? Y con jugadores que en la próxima van a venir más tranquilos. O sea que sale airoso, pero golpeado de todo esto. Y Airoso mientras tanto, políticamente, o a lo mejor, o mediáticamente, pero bueno, en el medio un año más sin las obras que se necesitan para la economía y ganar competitividad y la urgencia de alentar exportaciones y el ingreso de dólares que tanto necesitamos, ¿no? a fin de cuentas es lo importante. O sea, si vos me preguntás a mí, yo a veces cuando hablo estos temas, no con ustedes que conocen muy bien el mercado de granos y saben la importancia, cuando trato de hablar en los medios masivos de este tema de la hidrovía, siempre digo, si vos le vendés chatas a los chacareros, vos le alquilás a propiedades de los chacaleros, que tenga más plata en el bolsillo es importante, para que te compre la chata, para que te compre el inmueble, o para que te contrate para tu agencia de turismo para irse de viaje, y para que tenga más plata tiene que tener menos costo. Y este es uno, y es muy importante el costo de flete. Es muy importante. Después hay una discusión, cuánto lo puede apropiar de ese costo el productor, cuánto el intermediario, cuánto en la industria, pero es el sector el que tiene más plata en el bolsillo. Entonces, por eso es importante, por la macro y por la micro, más nosotros que estamos en Rosario. No, sí, totalmente. La verdad que Mariano, un repaso excelente de lo cronológico y la historia, de bueno, cuál es el estado de la cuestión actual, de lo que pasó puntualmente esta semana y también los números, ¿no? Para poner en magnitud de lo que estamos hablando y la relevancia para el sector agro y la economía nacional, ¿no? En general. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, compartirnos todo este análisis que venís siguiendo hace rato de este tema. No, gracias a ustedes, chicos, y lo voy a seguir escuchando en las próximas ediciones. Bueno, muchas gracias. Ya te llamaremos para ver cómo termina esta telenovela en algún momento, Mariano. Para ver el Sí, desenlace sí, final de la novela. Sí. claro, claro. Bueno, Ariel, así se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.